La relación entre el despliegue de poderío militar y la diplomacia de alto nivel ha sido, durante décadas, una de las dinámicas más complejas y determinantes en la arquitectura de seguridad de Oriente Medio. En el centro de esta tormenta se encuentra la persistente tensión entre los Estados Unidos y la República Islámica de Irán, una disputa que trasciende lo meramente bilateral para convertirse en un factor de equilibrio o caos global. El uso de activos estratégicos aéreos, como los imponentes bombarderos B-52 Stratofortress y los avanzados cazas de combate F-15, no responde únicamente a una necesidad de preparación para un conflicto armado inminente, sino que constituye un lenguaje sofisticado de comunicación política. Este fenómeno, a menudo denominado diplomacia coercitiva, busca influir directamente en el comportamiento de Teherán, especialmente en lo que respecta a sus ambiciones nucleares y su postura frente a Israel y los aliados regionales de Washington. Deja tu like, suscríbete y comparte. Comencemos. El despliegue reciente de fuerzas estadounidenses en la región, que incluyen no solo los mencionados bombarderos de largo alcance, sino también aviones de reabastecimiento y destructores con capacidad de defensa contra misiles balísticos, actúa como un contrapeso necesario ante lo que Washington percibe como una amenaza creciente de represalias iraníes. Esta movilización militar se produce en un contexto donde las negociaciones nucleares han permanecido en un estado de parálisis técnica desde que el Plan de Acción Integral Conjunto fue abandonado de facto. La lógica detrás de enviar aeronaves que pueden proyectar una fuerza destructiva masiva desde miles de kilómetros de distancia es enviar una señal inequívoca de que el costo de una escalada nuclear por parte de Irán sería inasumible. La diplomacia, en este sentido, no se detiene en la mesa de negociaciones, se extiende a los cielos, donde cada patrulla aérea y cada despliegue en bases estratégicas sirve para marcar las líneas rojas que los diplomáticos intentan codificar en tratados. Para entender cómo este despliegue influye en la mesa de diálogo, es fundamental analizar el concepto de la disuasión. La disuasión efectiva requiere no solo la capacidad técnica de infligir daño, sino la credibilidad de que esa capacidad será utilizada si se cruzan ciertos límites. Al posicionar aviones B-52 en bases como Diego García o en instalaciones temporales en la región, Estados Unidos le está recordando a los negociadores iraníes que su programa nuclear, a pesar de estar enterrado bajo capas de hormigón y roca en instalaciones como Fordo o Natanz, no es invulnerable al poder aéreo estadounidense. Los B-52, con su capacidad de transportar armas de penetración profunda y misiles de crucero de largo alcance, son el recordatorio físico de que la opción militar sigue sobre la mesa, lo cual es una herramienta de presión psicológica constante para la élite política y militar en Teherán. Sin embargo, esta influencia es un arma de doble filo que puede tanto facilitar un acuerdo como precipitar un error de cálculo catastrófico. Desde la perspectiva iraní, el aumento de la presencia militar estadounidense a menudo es interpretado como una prueba de que Washington no busca una negociación de buena fe, sino una rendición incondicional. Esto refuerza a los sectores más duros dentro del régimen persa, quienes argumentan que la única garantía real de seguridad es alcanzar el estatus de potencia nuclear umbral. Por lo tanto, mientras los Estados Unidos intentan utilizar sus aviones para forzar a Irán a volver al redil de la no proliferación, el propio despliegue puede estar incentivando a Teherán a acelerar el enriquecimiento de uranio como una forma de seguro contra una posible intervención externa. Esta paradoja de la seguridad es el núcleo del estancamiento diplomático que ha definido la última década. El papel de Israel en esta ecuación es igualmente crítico y añade una capa de urgencia a los despliegues aéreos estadounidenses. La protección de su principal aliado en la región es una prioridad declarada de la administración estadounidense, y los movimientos de tropas y aeronaves sirven para disuadir a Irán de lanzar ataques directos o a través de sus aliados en el eje de la resistencia. El despliegue de sistemas de defensa como el TAAD y el refuerzo de los escuadrones de cazas en la zona no solo buscan proteger a Israel, sino también evitar que el gobierno israelí se sienta obligado a lanzar un ataque preventivo unilateral contra las instalaciones nucleares iraníes. Washington utiliza su fuerza aérea para comprar tiempo diplomático, intentando asegurar a sus aliados que la amenaza iraní está contenida, mientras trata de mantener abiertas las vías de comunicación, aunque sean indirectas, con Teherán. La logística del despliegue aéreo estadounidense también revela mucho sobre sus intenciones diplomáticas. El uso de aviones de reabastecimiento de combustible es una de las señales más potentes. Estas naves permiten que los cazas y bombarderos permanezcan en el aire durante periodos prolongados, manteniendo una vigilancia constante sobre las costas y los sitios sensibles de Irán. Esta capacidad de presencia persistente es lo que realmente inclina la balanza en las negociaciones.
no se trata solo de un vuelo de exhibición, sino de la infraestructura necesaria para sostener una campaña aérea completa si fuera necesario. Para los negociadores iraníes, ver esta infraestructura consolidarse en su periferia es un factor que deben sopesar cada vez que deciden si aceptan o rechazan una propuesta de inspección de la Agencia Internacional de Energía Atómica. En el ámbito de la política interna, tanto en Washington como en Teherán, estos despliegues tienen una función narrativa. Para el gobierno estadounidense, mostrar firmeza militar es necesario para mantener el apoyo del Congreso y de la opinión pública, que a menudo se muestra escéptica ante las soluciones puramente diplomáticas con un régimen que consideran hostil. En Irán, el gobierno utiliza la presencia de los invasores extranjeros para fomentar el nacionalismo y justificar las dificultades económicas derivadas de las sanciones, argumentando que el país está bajo asedio. Esta dinámica de consumo interno complica las negociaciones, ya que ninguna de las partes puede permitirse parecer débil ante su propia base de poder, lo que convierte a los aviones en el cielo en símbolos de soberanía y resistencia. Deja tu like, suscríbete y comparte. La influencia de la aviación estratégica en las negociaciones nucleares también se manifiesta en la capacidad de recolección de inteligencia. Los despliegues no solo consisten en bombarderos pesados, sino también en plataformas de vigilancia electrónica que interceptan comunicaciones y monitorean el movimiento de materiales dentro de Irán. Esta vigilancia aérea proporciona a los diplomáticos occidentales una base de datos real sobre lo que está ocurriendo en el terreno, permitiéndoles entrar a las salas de negociación con una comprensión clara de la situación técnica del programa nuclear iraní. El conocimiento obtenido desde el aire es, por tanto, el sustrato sobre el cual se construyen las demandas técnicas de cualquier posible acuerdo nuclear. Otro aspecto fundamental es la gestión de las expectativas y las consecuencias de un fracaso diplomático. El despliegue aéreo masivo sirve como un plan de contingencia visible. Si la diplomacia fracasa y se llega a la conclusión de que Irán ha cruzado la línea roja del desarrollo de un arma nuclear, la infraestructura militar necesaria para una respuesta ya está en posición. Esto elimina el factor sorpresa, pero añade una previsibilidad que Washington espera que sirva como moderador de las acciones iraníes. Es lo que algunos analistas llaman la diplomacia de la sombra. El diálogo ocurre en una sala, pero la sombra que proyecta el B-52 en el exterior es la que determina la seriedad de lo que se discute en el interior. La llegada de cazas F-15 adicionales a la región también cambia la táctica de las negociaciones. Estos aviones son capaces de realizar misiones de superioridad aérea y de ataque de precisión, lo que significa que pueden ser utilizados para neutralizar las defensas antiaéreas iraníes en una fase inicial de conflicto. Al demostrar que pueden degradar la capacidad defensiva de Irán rápidamente, Estados Unidos intenta debilitar la posición negociadora de Teherán, que basa parte de su estrategia en la idea de que un ataque aéreo sería demasiado costoso para el agresor. Al posicionar estos activos, Washington está intentando reescribir la ecuación de costo-beneficio de Irán, tratando de inclinarla hacia el cumplimiento de las normativas internacionales de no proliferación. Sin embargo, no se debe ignorar el riesgo de que esta presión militar sea contraproducente en el largo plazo. La historia de Oriente Medio está llena de ejemplos donde el despliegue de fuerza ha llevado a una carrera armamentística local. Si Irán percibe que su desventaja aérea es total, es probable que invierta aún más en sistemas de defensa asimétricos, como misiles balísticos y drones, o que busque alianzas militares más profundas con potencias como Rusia o China para equilibrar la balanza. Esto transformaría una disputa nuclear bilateral en una confrontación de bloques mucho más peligrosa y difícil de gestionar diplomáticamente. El desafío para la diplomacia estadounidense es, por tanto, calibrar el despliegue aéreo de manera que sea lo suficientemente fuerte para disuadir, pero no tan agresivo como para cerrar definitivamente la puerta a una solución política. La efectividad de esta influencia aérea también depende de la unidad de los aliados de Estados Unidos. Cuando los bombarderos sobrevuelan la región escoltados por cazas de países socios, el mensaje a Irán es que la presión no es solo estadounidense, sino internacional. Esta muestra de coalición militar es un factor que influye en los cálculos de Teherán, ya que el régimen iraní siempre ha intentado explotar las fisuras entre Washington y sus aliados europeos o regionales. Ver una fuerza aérea integrada patrullando su periferia dificulta la estrategia iraní de dividir para vencer, obligando a sus diplomáticos a enfrentarse a un frente unido que exige garantías claras sobre la naturaleza pacífica de sus actividades nucleares. El despliegue aéreo en 2026 también debe ser visto a la luz de los avances tecnológicos.
La presencia de aeronaves no tripuladas y la integración de sistemas de guerra electrónica significan que la presión sobre Irán es ahora constante y digital. La capacidad de los Estados Unidos para interferir con los sistemas de radar iraníes o para realizar vigilancia persistente sin necesidad de violar directamente el espacio aéreo soberano es una herramienta de presión que no existía con la misma intensidad hace una década. Esta ventaja tecnológica es un argumento constante en la mesa de negociaciones, donde se recuerda a Irán que el costo de la ocultación es cada vez mayor debido a la sofisticación de los sensores aéreos estadounidenses. El despliegue aéreo de los Estados Unidos en el Caribe y el Mediterráneo, pero especialmente en el área de responsabilidad del Comando Central que rodea a Irán, es el factor externo más influyente en la trayectoria de las negociaciones nucleares. Los B-52 y los F-15 son los pilares sobre los que se construye la política de máxima presión, actuando como instrumentos de una diplomacia que no confía únicamente en las palabras, sino en la capacidad demostrada de actuar. La influencia de estas aeronaves se siente en cada sesión de negociación, en cada informe de inteligencia y en cada decisión estratégica tomada en Teherán. El futuro de la seguridad nuclear en Oriente Medio dependerá de cómo se gestione este delicado equilibrio entre la fuerza aérea y la diplomacia, asegurando que el rugido de los motores en el cielo sirva para silenciar los tambores de guerra y para abrir un espacio real donde los acuerdos puedan finalmente florecer. La historia juzgará si este despliegue fue el catalizador de una paz duradera o el preludio de un conflicto que todos dicen querer evitar, pero para el cual todos se preparan con una intensidad sin precedentes. Deja tu like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.